Como estaba diciendo en la parte anterior, una de las conductas que está más condicionada en los adultos, gracias al refuerzo positivo, es la conducta de trabajar, ya que la mayoría de los adultos trabajamos en función de recibir una recompensa. A veces puede ser una gratificación social porque, bueno, nos alaban por nuestro trabajo, o puede ser una satisfacción personal. Pero en general, un elemento muy importante es el dinero que recibimos por trabajar. Entonces, luego de 15 días o de 30 días de trabajar, se recibe esta cantidad de dinero determinada y eso aumenta la probabilidad de que se vuelva a realizar la conducta de trabajar. Un estímulo agradable que aumenta la conducta. Este sería un reforzamiento positivo. El reforzamiento negativo es quitar el estímulo desagradable para fortalecer la conducta, es decir, quitar una tarea molesta cuando alguien cumple una meta. Eh, bueno, no necesariamente cuando alguien cumple una meta, quitar una tarea molesta cuando alguien cumple una meta puede ser un ejemplo de eso, pero también podría ser el estudiante que le da mareos o que le da nervio el hacer exposiciones. Entonces, al mostrar esta conducta de evitación o de escape de la situación de la exposición, el profesor decide retirarle la tarea desagradable que es exponer. El muchachito o la muchachita se está desmayando porque va a tener que exponer y el profesor dice, bueno, está bien, siéntate aquí y no expones hoy, expones otro día cuando te sientas mejor. Sin haber cumplido la meta, simplemente por haber emitido estas conductas de evitación y escape, el profesor retiró la actividad desagradable. Entonces, a través del reforzamiento negativo quedó fortalecida la conducta de evitar o escapar de la situación de exposición, mostrando estos malestares, mareos y otros síntomas, lo cual va a aumentar la probabilidad de que esa conducta se dé en el futuro. Esto también pasó en un experimento muy interesante que hicieron como en los años 40 en, en un hospital psiquiátrico de Estados Unidos, en el que se reunió un grupo de personas con fobia social o con bajo interés en la socialización, y la meta era que socializaran más. Entonces el experimentador, si ellos no socializaban, hablaban entre ellos, ponía una música metal muy ruidosa, y aunque hay gente que le parece la música metal agradable, a estas personas no. Las ponía en un nivel de volumen demasiado alto y solo la iba retirando cuando ellos empezaban a interactuar entre ellos. Entonces, estaba quitando el estímulo desagradable cuando se daba la conducta meta, que era la interacción entre los pacientes, y esto fue un reforzamiento negativo de la conducta de hablar e interactuar, que quedó fortalecido ya que este estímulo desagradable se retiró. Entonces, las personas que hacían intentaban hablar entre ellos para poder evitar que les pusieran esa música tan fastidiosa o tan molesta para ellos. Castigo positivo va a ser añadir estímulos desagradables para disminuir conducta, como aplicar una multa por exceso de velocidad, un regaño a un niño que hace algo inadecuado. El, el castigo físico va a entrar dentro de lo que sería castigo positivo, todos los castigos físicos que se apliquen, que son estímulos desagradables que se añaden a la situación, al individuo, y que van en teoría a disminuir las conductas. Entonces, estos son castigos positivos. En cuanto al tema del castigo físico, como lo dije anteriormente, no es para nada bueno aplicarlo porque deja muchas secuelas psicológicas y afecta psicológicamente a los individuos que lo reciben, pero es un tipo de castigo que ayuda a disminuir conductas. En principio, aunque a veces luego se genera una situación de habituación, que es que los individuos se habitúan a ese tipo de castigos y ya pierde su efectividad. El castigo negativo sería quitar estímulos agradables para disminuir conductas, quitar privilegios a un estudiante por mal comportamiento, que ya también lo había mencionado. Por ejemplo, quitarle el recreo a un estudiante que no quiere hacer la tarea, o por pegarle a un compañero, o quitarle el privilegio de jugar fútbol, o emitir coste de respuesta, que es una técnica del castigo negativo, como por ejemplo
quitar la televisión por una semana, quitar un peluche que te gusta mucho, un juego que te gusta mucho, los videojuegos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que yo estoy quitando va a disminuir la conducta. Como te estoy quitando los estímulos agradables por conductas negativas, en teoría la conducta negativa va a disminuir. Entonces, este cuadro es lo mismo que el cuadro anterior. Aquí podemos ver que el refuerzo positivo y el castigo positivo implican dar un estímulo como consecuencia de la conducta. Solo que en el ejemplo del refuerzo positivo voy a dar un estímulo agradable, como lo veo en la pantalla, un abrazo, un beso, y esa conducta se va a reforzar va a aumentar por el reforzador positivo que estoy agregando. En el castigo positivo también voy a agregar, pero voy a agregar algo desagradable. En el caso de este niño que se portó mal, se ensució, el papá lo está regañando, entonces le está dando un estímulo desagradable. En el castigo negativo y en el refuerzo negativo voy a quitar, en el caso de la niña, del castigo negativo, por haber hecho algo inadecuado, le están quitando algo agradable, que es en la hora del recreo. Y en el refuerzo negativo le están quitando, pero es algo desagradable. ¿Ok? Le están quitando algo desagradable. En este caso, me imagino, la mamá le dijo, cómete la mitad de la comida y te quito la otra mitad. Entonces, de cierta manera, por emitir la conducta positiva, que es comerte un poquito, te quito parte de la comida, te quito parte de ese estímulo que para ti es tan desagradable, que es la comida, como le pasa a muchos niños. Otra manera de verlo es este cuadro, en el que vamos a entender que los refuerzos siempre aumentan la probabilidad de que la conducta se vuelva a repetir, es decir, fortalecen conducta. Solo que en el reforzamiento positivo añado algo y en el refuerzo negativo elimino algo que no te gusta. En el caso del perrito, del reforzamiento positivo, le están dando un reforzador social, le están diciendo buen chico, le están acariciando la cabecita porque hizo algo positivo. Algo que para el dueño puede ser la conducta meta. Qué sé yo, le trajo el periódico, se sentó. Entonces, como consecuencia, viene la respuesta positiva la consecuencia positiva por parte del dueño. Y en el caso del refuerzo negativo, elimino algo desagradable. Probablemente el perro estaba corriendo muy fuerte y le empezaron a dar corrientes eléctricas como estímulo desagradable. Cuando se paró, entonces eliminaron la corriente eléctrica. Fíjate que el perrito dice, si no paro, seguirá doliéndome. Es decir, estaba corriendo, aplicaron la corriente hasta que no emitió la conducta positiva, entonces no retiraron ese estímulo desagradable. Y el tema de los castigos es que disminuyen la posibilidad de que la conducta vuelva a suceder. Los castigos siempre van a disminuir la conducta. Solo que el castigo positivo es añadir algo que no te gusta, como por ejemplo en el caso del perrito, un regaño. Hay perritos también que, cuando se emiten conductas negativas también les echan agua con un spray en la nariz o les dan con un periódico en la nariz. Estos son estímulos que van a disminuir las conductas a través de castigo positivo. Y los castigos negativos es eliminar algo que me gusta para disminuir conductas. Entonces, el perrito dice, ¿por qué no me haces caso? Es decir, como emitió una conducta negativa, capaz se comió un zapato, el dueño dijo, no te presto atención, te voy a ignorar, te voy a quitar algo agradable que es mi atención. Y eso es, de cierta manera, extinción, porque están eliminando los reforzadores positivos. En ese castigo negativo están eliminando la atención que le dan al perrito, lo están ignorando para que esa conducta negativa disminuya. Entonces, ¿cómo podemos aplicar los conocimientos que nos deja este tipo de aprendizaje por condicionamiento operante en la vida cotidiana? En el entrenamiento de animales. En el
entrenamiento de animales se usa prácticamente en un 90-100% condicionamiento operante. En el ejemplo que tenemos aquí, un perro aprende a sentarse cuando recibe una golosina, refuerzo positivo. A los perros se les da mucho reforzamiento positivo en los entrenamientos. Los perros que entrenan para competencias, para cazar con los dueños, entonces siempre van a recibir reforzamiento positivo por sus conductas positivas, por sus conductas apropiadas según el dueño. Igual los animales que están en la televisión reciben también reforzamientos positivos cuando emiten las conductas positivas. E igualmente cuando se emiten conductas negativas, como por ejemplo comerse un zapato, orinarse dentro de la casa, entonces van a venir castigos para disminuir esas conductas, como por ejemplo un spray agua en la cara, collares que emiten un poquito de corriente eléctrica, entonces bueno, eso es un castigo positivo, o un periódico en la cabeza, por la cabeza también. Ojo que no estoy a favor de este tipo de entrenamientos, pero se hacen y es algo bastante común. También está el tema de retirar reforzadores a los animales. Bueno, entonces si no se portan bien o no hacen lo que se les está indicando, entonces no se les da o se les quitan los reforzadores que ellos ya tienen. Entonces eso va a mejorar la conducta o lograr los resultados esperados por el experimentador. En la educación se puede aplicar muchísimo el condicionamiento operante. El estudiante estudia más para obtener buenas calificaciones. Las calificaciones son un refuerzo positivo. Por ejemplo, cuando se hacen competencias, en el colegio donde yo trabajo se hacen muchas competencias de spelling, de olimpiadas matemáticas, de conocer los países y sus capitales del continente americano, del continente europeo. Bueno, entonces a los muchachos que estudian bastante, se esfuerzan y ganan la competencia, entonces van a quedar en los puestos de premiación, en el primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, y van a recibir entonces los aplausos del colegio, de todas las personas del colegio, van a recibir reforzadores de tipo social, ¿okay? Y esto va a aumentar esa conducta de estudiar, de prepararse. Cuando reciben el reconocimiento por parte de sus padres y de sus profesores y conductas que tienen que ver con el afecto físico demostrado por estos logros y por estas buenas calificaciones, entonces por estos buenos resultados, esas conductas de estudio van a aumentar. En la modificación de conductas se usa el castigo para reducir conductas no deseadas, como usar una multa para disminuir el exceso de velocidad. Eso lo tenemos en la sociedad. También se le coloca multas, por lo menos ahorita el CENIAT aplica multas para las personas que no pagan los impuestos, que puede pasar en una empresa, entonces no pagan los impuestos, hay una multa y hay sanciones muy altas por eso. El tema todo el sistema carcelario es precisamente un castigo para las personas que no cumplen las leyes de la sociedad. Entonces eso lo que va a traer es que cuando las personas son liberadas tienen una menor probabilidad en teoría, ¿no? Una menor probabilidad de cometer crímenes si son bien rehabilitados y reinsertados a la sociedad, porque saben que si lo vuelven a hacer va a haber una consecuencia. Y además es un elemento disuasor para que los otros ciudadanos no se comporten de maneras inadecuadas. Entonces, las aplicaciones del condicionamiento operante las podemos encontrar en la educación a través del uso de recompensas y castigos para modificar comportamientos en el aula, como ya lo expliqué. Por ejemplo, a través de las técnicas como mi favorita es el reforzamiento de conductas opuestas, de conductas alternativas, que es el procedimiento de contrastar o establecer conductas metas, como por ejemplo mantenerse sentado. Entonces muchas veces el profesor al que está de pie y al que está caminando por el aula le da excesivo reforzamiento. Ay, ¿por qué estás parado? ¿Por qué estás así? Siéntate, no sé qué. Y al que está sentado no lo refuerza. Entonces en el condicionamiento, en el reforzamiento de conductas opuestas o alternativas, lo interesante es que a la conducta negativa se le retira el reforzamiento, es decir, se ignoran estas conductas
y se pasa a reforzar las conductas positivas. Los muchachos inmediatamente reconocen que si quieren la atención del profesor, tienen que estar sentados. Entonces, frases como, felicito a las personas que están sentadas, son las personas que van a salir al patio a jugar, al recreo, felicito a las personas que van a ir a la clase de deporte porque son los que están escribiendo, felicito a las personas que están en silencio y están concentradas en la clase porque esos son los que van a tener tales y tales reforzamientos. Entonces eso va a hacer que las personas que no están cumpliendo las conductas vayan a cumplirlas, lo que me da la oportunidad de reforzar dichas conductas positivas. Y a las conductas negativas les retiro el reforzador. Entonces, en educación, el condicionamiento operante es clave en la generación de conductas positivas y disminución de conductas negativas. En el entrenamiento animal, como ya lo dijimos, técnicas para enseñar trucos o comportamientos específicos. En la terapia conductual, tratamiento de conductas problemáticas como adicciones, trastornos de la conducta. A esto yo agregaría las fobias, la desensibilización sistemática es una técnica en la que se puede mezclar tanto condicionamiento clásico como condicionamiento operante. Por ejemplo, cada vez que el tema del condicionamiento operante aquí sería que cada vez que el individuo se va acercando de manera paulatina al estímulo fóbico o a lo que le da miedo, entonces se le va reforzando de manera social, de manera material, ¿ok? Y en función de que el individuo se va acerca y se da cuenta que no hay ningún elemento desagradable, que no corre ningún peligro, que realmente no está sucediendo la consecuencia temida, entonces ese condicionamiento previo fóbico va perdiendo fuerza. En la terapia conductual, bueno, las aplicaciones del condicionamiento operante son infinitas, realmente infinitas, para todos los tipos de tratamiento, en niños, en adultos, en personas de la tercera edad. En las organizaciones y empresas, pues a través de los sistemas de incentivos para mejorar el rendimiento laboral, esto también sería condicionamiento operante. Bueno, se le va a dar un bono, esto lo aplicaron también en la escuela donde yo trabajo, se le iba a dar un bono, una cantidad X de dólares a las personas que entregaban su trabajo a tiempo. Claro, eso al principio se hizo porque no estaban entregando el trabajo a tiempo, luego eso se fue retirando, cuando la conducta empezó a aumentar, se fue retirando el reforzador, como se debe hacer para evitar la dependencia. Bueno, quería agregar, voy a subir un momento a esta diapositiva. Con respecto al reforzamiento negativo, se puede dar de dos tipos. Se puede dar a través de, recordando, el reforzamiento negativo es quitar un estímulo desagradable para fortalecer una conducta. Entonces, el reforzamiento negativo se puede dar de reforzamiento por escape, condicionamiento por escape o por evitación. Si lo pensamos con una persona que tiene fobia a un ascensor, el condicionamiento por escape sería que la persona esté ya dentro del ascensor y empiece la conducta de inquietud, de nervio, de mareo, la conducta de escape. Y pues alguien le diga, bueno, vamos a salirnos del ascensor porque estás muy nervioso, y la conducta queda reforzada negativamente porque escapó del estímulo aversivo, de la situación aversiva, de la situación desagradable en la que ya estaba inmerso. Evitación sería que ni siquiera entra en la situación desagradable, porque ya nada más al ver el ascensor dicen, no voy a entrar, no voy a entrar, no voy a entrar, estoy muy nervioso, estoy muy así, y le dicen, bueno, está bien, no entres, tranquilo, no te estreses. Ahí entonces quedó reforzada negativamente por evitación esa conducta fóbica, para ponerle un nombre, no es que eso se llame así de manera oficial, pero bueno, para ponerle un nombre, la conducta fóbica, la conducta de evitación quedó reforzada a través de refuerzo negativo porque evitaste entrar en la situación desagradable. Entonces serían las dos formas de reforzamiento negativo. Importante recordar
que esto, reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo y castigo negativo, son las bases de, junto con la triple relación de contingencia, de los aprendizajes que se van a dar por el condicionamiento operante. Entonces, si yo quiero establecer nuevas conductas, tengo que establecer dichas conductas, las conductas meta, los estímulos discriminativos que esa conducta va a tener, cuál va a ser el estímulo discriminativo, y luego cuáles van a ser los refuerzos o los castigos de dichas conductas, para establecer nuevas conductas o para disminuir conductas negativas que es necesario disminuir. Entonces, bueno, estas serían las bases del aprendizaje por condicionamiento operante. Otra cosa que quería decir es que es importante entender que el condicionamiento operante va a depender de la contingencia temporal. Esto es muy importante. Si no se da la contingencia temporal, si no se da una inmediatez entre la respuesta y el estímulo reforzador, las consecuencias, ya sean reforzadores o de castigo, esas consecuencias no quedan asociadas a esa respuesta. Es decir, si el niñito se portó bien, si el niño se portó bien en el sentido, bueno, se mantuvo sentado en la clase, copió todas las tareas y le hizo caso a la maestra y fue obediente, conductas positivas. Pero entonces la maestra no las refuerza y le dice al papá, bueno, él se portó bien hoy, refuérzalo en la casa. Entonces el papá, cuando llegan a las 6 de la tarde, es que dice, bueno, como hoy escribiste, te quedaste sentado y le obedeciste a la maestra, toma, te regalo este chocolate. ¿Cuántas horas han pasado desde que esas conductas fueron emitidas? Ese chocolate, ese reforzamiento social, ese reforzador material no queda asociado a la conducta positiva, porque pasó demasiado tiempo entre la emisión de la conducta por parte del sujeto y la emisión de la consecuencia positiva. La maestra tiene que reforzar, si es ella la que está en el ambiente, tiene que reforzar de manera inmediata. Si es el papá el que está viendo la conducta o el que está en ese momento dando el estímulo discriminativo, viendo la conducta, él es el que tiene que reforzar o castigar. Y esto es un tema muy importante porque a veces los que están controlando esta serie de condicionamientos cometen el error de la no inmediatez del reforzador. Por lo tanto, no hay relación de contingencia, porque temporalmente no hay una relación, una asociación entre los estímulos. Y esto es clave para que se dé el aprendizaje. El otro tema importante es que los estímulos tienen que ser agradables o desagradables para ese sujeto. No hay una lista de estímulos generalizados para todo el mundo. Hay gente que le es agradable que le peguen. Entonces, no se puede decir que el castigo físico es un estímulo desagradable para todo el mundo. Hay personas que disfrutan que recibir castigo físico y tenemos un nombre para esas personas. Entonces, el castigo físico no necesariamente es un estímulo desagradable que va a disminuir conducta. Así como no a todo el mundo le gusta que le den un chocolate. No necesariamente todas las mujeres se van a enamorar de un hombre que les dé chocolate, porque no necesariamente todas las mujeres aman el chocolate. Entonces, es importante para que se dé un verdadero condicionamiento operante que los estímulos sean relevantes para el sujeto que los recibe. Si no, no tiene sentido la técnica y también por eso falla. Luego está el tema de la habituación, de la saciación que el sujeto va a tener del mismo estímulo o del mismo estímulo agradable o desagradable. A mí me puede gustar la pizza, pero si me dan pizza todos los días, al cuarto o quinto día vomito. Entonces tiene que haber variabilidad en los reforzadores, en los castigos, porque si no se genera habituación y pierden su efectividad. Otro elemento importante es realmente definir bien los estímulos discriminativos. Si al individuo no se le indica lo que va a pasar, sobre todo cuando estamos trabajando con seres humanos, es muy difícil que esos reforzadores vayan a impactar. Entonces al niño hay que explicarle, se te van a dar estos reforzadores por tales conductas y se van a dar estas sanciones por X conducta.
Y cuando eso se vaya a aplicar, se debe indicar al individuo, mira, se va a dar este reforzador porque cometiste la conducta, se va a dar este castigo porque emitiste la conducta. Entonces, bueno, eso es también importante. Creo que el condicionamiento operante es una de las técnicas o de los conocimientos más importantes de la psicología, de toda la psicología, y del proceso de condicionamiento operante. Entonces se derivan diferentes técnicas como la extinción, el tiempo fuera, el costo de respuesta, el reforzamiento de conductas opuestas, diferentes técnicas que son importantes, la de sensibilización sistemática, el moldeamiento, las aproximaciones sucesivas, una serie de técnicas que van a ser determinantes en el proceso de cambio conductual. Entonces, bueno, espero que esto haya quedado aclarado. Me despido.